El sobre llegó un lunes por la mañana, su peso inusual en mis manos, como si contuviera algo más que papel. Era de un marfil grueso, caro, con una textura que sugería lujo y exclusividad. El tipo de sobre que no se encuentra en una papelería común. Reconocí de inmediato la caligrafía de mi hija Andrea. Trazos precisos, casi quirúrgicos, perfeccionados en la Boys Academy, la escuela privada a la que la envié con sacrificios que aún sentía en los huesos. Cada letra parecía un reproche, un recordatorio de la distancia que ahora nos separaba, un abismo que se había abierto silenciosamente a lo largo de los años. Mi café, servido en una taza de cerámica agrietada comprada por $1 en un mercado de pulgas en el centro de Boise, se enfrió en la mesa de la cocina mientras contemplaba mi nombre escrito en tinta negra, señora Evelyn Carter. No mamá, no madre. Solo mi nombre formal, como si fuera una conocida distante. Alguien a quien se saluda con cortesía pero sin afecto. Debería haberlo tirado a la basura en ese momento. Debería haber sentido el peso del papel como una advertencia, la dirección de retorno de Andrea en letras doradas grabadas como un emblema de su arrogancia, pero aún me aferraba a una esperanza frágil, a la imagen de la niña que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, su risa llenando nuestra vieja casa en el barrio de North End, en Boise, Idaho, antes de que el mundo nos transformara a ambas en desconocidas. La cocina de mi pequeño apartamento en el norte de Boise se sentía más estrecha de lo habitual, mientras deslizaba mi dedo bajo la solapa del sobre. La luz de la mañana se filtraba por cortinas de algodón desgastadas que había cosido a mano, proyectando sombras tenues en las paredes blancas descascaradas. Había vivido en este apartamento de una habitación durante 3 años, desde que mi esposo, Thomas, murió de un infarto repentino a los 58 años, dejándome con un montón de deudas médicas y una pensión de viuda que apenas cubría el alquiler y las facturas esenciales. Era un lugar sencillo, limpio, con muebles de segunda mano que había restaurado con paciencia, una mesa de comedor con patas desiguales que nivelé con cuñas de madera, una lámpara de pie con una pantalla remendada con hilo de bordar, un sofá que crujía bajo mi peso pero que había tapizado con una tela azul que encontré en oferta. Este era mi santuario, construido con los fragmentos de una vida que se había desmoronado sin previo aviso, una vida que una vez incluyó risas familiares, cenas ruidosas alrededor de una mesa abarrotada y la promesa de un futuro compartido donde el amor era suficiente para mantenernos unidas. Dentro del sobre no había una invitación con tipografía elegante, ni un anuncio de boda decorado con flores secas, como los que había visto en las redes sociales de las amigas de Andrea. En su lugar, encontré una factura, impresa en papel grueso con el membrete de Foster Events, una empresa de planificación de bodas de lujo con sede en el corazón del centro de Boise. Los detalles eran fríos, precisos, casi clínicos. Servicios profesionales de planificación de bodas, $35,000. Gastos de luna de miel en el Four Seasons Resort, Maui, 3 semanas, $35,000. Total a pagar, $70,000. Plazo, 30 días. Al pie, en la caligrafía impecable de Andrea, una nota que cortó como un cuchillo afilado. Deberías sentirte afortunada de que te permita contribuir. Después de todo lo que le has hecho pasar a esta familia, es lo menos que puedes hacer. Leí la nota una vez, luego otra y una tercera, como si al repetir las palabras pudiera alterar su significado, como si pudiera encontrar un rastro de la hija que una vez conocí en esas líneas crueles. Pero no había error. Las letras nadaban ante mis ojos, pero su intención era clara como el cristal helado de un invierno en las montañas rocosas. Mi hija, mi única hija, me estaba cobrando por una boda a la que no me había invitado, una luna de miel en un resort de lujo en Hawái de la que nunca me había hablado. Y lo presentaba como un privilegio, como si yo, una viuda de 63 años viviendo de una pensión y trabajos esporádicos de costura en un taller local, debiera arrodillarme agradecida por la oportunidad de financiar su opulencia. La taza de café se deslizó de mis dedos entumecidos, estrellándose contra el linóleo barato de la cocina. El líquido marrón se esparció por las baldosas blancas, formando charcos que parecían sangre derramada, un eco visual de la herida que esa factura había abierto en mi corazón.
Me quedé mirándolos, inmóvil, mientras el silencio de mi apartamento se hacía más pesado, un eco de la soledad que había aprendido a soportar desde la muerte de Thomas, pero que ahora se sentía como una sentencia renovada. 27 años de ser madre, de sacrificios, de noches sin dormir, de renunciar a mis propios sueños para que Andrea pudiera perseguir los suyos, y esto era mi recompensa. Una factura y un recordatorio de mi supuesta deuda con una familia que ya no me reconocía como parte de ella. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran, como si pudieran protegerme de la realidad. Recordé a Andrea a los 5 años, con coletas desordenadas, corriendo por el patio trasero de nuestra casa en North End, persiguiendo mariposas mientras Thomas y yo la mirábamos desde el porche, sus risas mezclándose con el sonido del viento entre los álamos que bordeaban nuestra propiedad. En aquellos días, yo era una madre joven, llena de sueños para mi hija, segura de que mi amor la moldearía en alguien bondadoso, fuerte, agradecido. Había sacrificado tanto, mi carrera como ilustradora freelance, que una vez me había llevado a exponer en pequeñas galerías locales. Mis noches de pintar en el garaje, donde creaba acuarelas de los paisajes de Idaho que nunca llegaron a venderse. Mis ahorros, que se fueron en clases de piano para Andrea, campamentos de verano en las montañas, y su educación en la Boise Academy, una escuela privada que prometía abrirle puertas, que yo nunca tuve la oportunidad de cruzar. Pero en algún momento, esas puertas se cerraron para mí. Andrea creció, y con cada año, se alejaba más, su amor condicionado por lo que yo podía ofrecerle, no por quién era yo como persona. Pensé en la última vez que la vi, en la cena de Acción de Gracias hace 18 meses, en su imponente casa en Eagle, un suburbio exclusivo a las afueras de Boise. Había comprado esa casa con el dinero de su prometido, Nathan Brooks, un abogado corporativo con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, una sonrisa que parecía calcular el valor de cada interacción. Me recibió en la puerta con una cortesía helada, como si fuera una vecina molesta que se había presentado sin invitación. Durante la cena, sus comentarios fueron punzantes, disfrazados de amabilidad. «Mamá, deberías considerar mudarte a un lugar más adecuado para alguien en tu situación», dijo, mientras servía puré de papas en platos de porcelana que probablemente costaban más que mi renta mensual. Nathan apenas me miró, ocupado revisando su teléfono o hablando con sus padres, que me trataban con esa condescendencia educada reservada para los parientes pobres, los que no encajan en el brillo de su mundo. Me fui temprano, alegando un dolor de cabeza que no era del todo mentira, el peso de su desdén apretando mi pecho como una prensa. Andrea no protestó, solo me dio un abrazo rígido y un «Cuídate, mamá», que sonó más a despedida definitiva que a preocupación genuina. Ahora, arrodillada en mi cocina, recogiendo los fragmentos de la taza rota, la verdad me golpeó como un viento frío del invierno en Idaho, cortante y sin piedad. No era su madre en el sentido que importa. Era una fuente de recursos, una billetera que Andrea recordaba abrir cuando le convenía. La revelación debería haberme destrozado, debería haberme hecho colapsar en llanto, pero en lugar de eso, algo frío y calculador se asentó en mi pecho, como una piedra pulida por el río Boise, dura y lisa. Me puse de pie lentamente, mis rodillas protestando por los años de cargar el peso de las expectativas de los demás, el dolor físico un eco del dolor emocional que había soportado en silencio. La factura cayó al suelo, flotando entre las manchas de café y los pedazos de cerámica, como si perteneciera a ese desastre, como si fuera parte del caos que mi hija había creado con su desprecio. Caminé hacia el espejo del pasillo, un espejo de cuerpo entero que había encontrado en un mercado de pulgas en Meridian y restaurado con pintura dorada que apliqué con cuidado en una tarde de verano. Mi reflejo me devolvió la mirada. Cabello gris recogido en un moño sencillo, líneas profundas alrededor de mis ojos que contaban historias de noches sin dormir, preocupándome por una hija que no me devolvía el mismo amor. Mi ropa era limpia pero modesta. Un vestido sencillo de algodón azul que había cosido yo misma, práctico pero sin pretensiones, con dobladillo reforzado para resistir el desgaste. Era exactamente lo que parecía. Una mujer que había pasado su vida haciéndose más pequeña para que otros,
especialmente Andrea, pudieran sentirse más grandes. Pero mis ojos eran diferentes ahora. Había algo en ellos que no había visto en años, quizás desde los días en que Thomas y yo éramos jóvenes, recién casados, y soñábamos con una vida juntos en una boase que entonces parecía llena de posibilidades. Furia. No la rabia ciega que destruye todo a su paso, sino una furia tranquila, afilada, que prometía acción, que exigía justicia. Volví a la cocina, saqué mi vieja laptop del armario y la encendí. El zumbido del ventilador llenó el silencio. Un sonido que me ancló al presente mientras abría un navegador y comenzaba a investigar. No escribiría un cheque. No enviaría una súplica desesperada para que me incluyeran en la boda. Esto sería algo diferente. Algo que Andrea no esperaba. Algo que le enseñaría que las acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos que se creen intocables. Mis dedos se movieron con propósito. Cada tecla pulsada con una determinación que no había sentido en años, como si estuviera tejiendo un nuevo capítulo de mi vida con cada clic. Busqué lugares para bodas en Boise, desde el Boise River Estate, con sus jardines meticulosamente cuidados y vistas al río, hasta el Château de Fleurs, un lugar conocido por su elegancia europea y precios astronómicos. Crucé fechas con publicaciones en redes sociales a las que Andrea me había bloqueado, pero que aún podía ver a través de cuentas de amigos mutuos. Una prima lejana en Pocatello, una antigua colega de trabajo de la biblioteca municipal, personas que Andrea no había considerado lo suficientemente insignificantes como para excluirlas de su vida digital. Encontré referencias al Four Seasons Resort en Maui, un lugar con villas privadas, piscinas infinitas y tarifas que hacían que mi pensión pareciera una propina insignificante. Para la noche, había reconstruido el rompecabezas de la boda y luna de miel soñadas de mi hija. Cada proveedor, cada detalle, cada gasto extravagante, todo cuidadosamente planeado para proyectar una imagen de éxito que ella creía merecer. Me serví una copa de vino, no el tinto barato que solía comprar en el supermercado Winco, sino una botella de Cabernet Sauvignon que había guardado para una ocasión especial, un regalo de una vecina agradecida por haberle cosido un vestido de gala. Esta parecía lo suficientemente especial, un brindis por el fin de mi complacencia. Me senté en la mesa de la cocina, con la factura aún en el suelo, y comencé a hacer una lista de números de teléfono en un cuaderno que usaba para mis patrones de costura. La primera llamada sería a la planificadora de bodas de Andrea, una mujer llamada Diane Foster, según las páginas web de lujo que había encontrado, con fotos de bodas en jardines iluminados por luces de hadas y mesas cubiertas de lino importado. Luego contactaría al resort en Maui, al proveedor de catering, al florista, al fotógrafo, todos esperando un pago de alguien que asumía que yo era un cajero automático de fácil acceso. Sonreí, y fue como redescubrir un músculo olvidado, uno que no había usado desde los días en que todavía creía que podía moldear el mundo a mi favor, cuando pintaba acuarelas bajo la luz de la luna y soñaba con una galería propia. Tomé mi teléfono y marqué el primer número. Una mujer respondió al tercer tono, su voz cálida y profesional, como si estuviera acostumbrada a tratar con clientes que gastaban fortunas sin pestañear. Foster Events, habla Diane. Hola, dije, mi voz firme como las rocas del río Boise, pulidas por años de corriente. Llamo por la boda de Andrea Brooks. Soy Evelyn Carter, su madre. Oh, señora Carter, qué placer hablar con usted al fin, respondió Diane, con un entusiasmo que sonaba ensayado, como un guión que había repetido cientos de veces. Andrea mencionó que usted podría estar contribuyendo a los gastos de la boda. ¿Ha planeado algo realmente espectacular? Seguro que sí, dije, manteniendo mi tono neutro, impenetrable, como una pared de piedra que no revela lo que hay detrás. Me gustaría discutir los arreglos. ¿Cuándo sería un buen momento para vernos? Mañana le vendría bien. Tengo un espacio a las 2:00 p.m. Perfecto, nos vemos entonces. Colgué y tomé mi copa de vino. El líquido era profundo, casi del color de la sangre, y al beberlo sentí un calor que encendía algo dentro de mí, algo que había estado apagado durante demasiado tiempo, como una chispa que había esperado años para convertirse en llama.
Mañana comenzaría a enseñarle a mi hija una lección sobre consecuencias, sobre respeto, sobre el costo de tratar a tu madre como una extraña que te debe dinero. Pero esta noche, planearía. La factura seguía en el suelo, un monumento a la crueldad de Andrea, un recordatorio de su audacia. La dejé allí y me fui a la cama, durmiendo mejor de lo que lo había hecho en meses. En mis sueños, estaba parada en un campo abierto bajo un cielo crepuscular, viendo un fuego que consumía algo hermoso, algo que ya no necesitaba, algo que había sido un peso más que una bendición. A la mañana siguiente, el aire de octubre en Boise era fresco, con un olor a hojas secas y el susurro del invierno acercándose desde las montañas. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul oscuro que había comprado en una boutique de segunda mano hace 3 años, cuando aún tenía esperanzas de asistir a eventos importantes en la vida de Andrea, como su graduación universitaria, o, algún día, su boda. Me puse el collar de perlas de mi madre, un relicario sencillo pero elegante que había heredado y que llevaba en ocasiones que requerían fuerza, como el funeral de Thomas o las reuniones con los acreedores que siguieron. Quería proyectar la imagen de alguien que podía escribir un cheque de $70,000 sin dudar, alguien que no se doblegaba ante la presión, aunque mi cuenta bancaria, con sus escasos $4,312.67, dijera lo contrario. El trayecto en mi viejo Toyota Corolla hasta el centro de Boise fue tranquilo. Las calles bordeadas de árboles que comenzaban a teñirse de rojo y dorado, sus hojas cayendo en espirales lentas que cubrían las aceras. El edificio de oficinas de Diane Foster estaba en la calle principal, un rascacielos moderno con ventanales que reflejaban el cielo nublado, un símbolo de la Boise moderna que había crecido alrededor de la ciudad modesta que conocí en mi juventud. Subí en el ascensor hasta el 5º piso, y mi reflejo en las puertas de acero pulido me mostró a una mujer transformada. No más joven, pero sí más sabia, más dura, más enfocada de lo que había estado desde la muerte de Thomas, cuando mi mundo se fragmentó como vidrio roto bajo el peso de la pérdida y la deuda. La oficina de Diane Foster era un despliegue de opulencia discreta. Paredes color crema decoradas con fotografías enmarcadas de bodas perfectas, detalles dorados en los marcos, muebles de diseño que probablemente costaban más que mi auto. Diane me recibió con una sonrisa practicada, la clase de calidez que se reserva para los clientes ricos o los problemas potenciales. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado en un moño bajo y un traje sastre que gritaba profesionalismo. «Señora Carter, por favor, tome asiento. ¿Café? ¿Agua?» «Café estaría bien», dije, acomodándome en una silla de cuero frente a su escritorio de cristal, que reflejaba la luz de una lámpara moderna colgada del techo. A través de las ventanas, podía ver el río Boise serpenteando por la ciudad, su superficie brillando bajo el sol de la tarde, un contraste con el cielo gris que amenazaba con lluvia. Por un instante, sentí que miraba mi vida anterior desde una gran altura, como si estuviera observando a la Evelyn de hace 3 años, la que aún creía que podía recuperar el amor de su hija con sacrificios, la que aún pensaba que el amor incondicional era suficiente para cerrar la brecha que se había abierto entre nosotras. Diane sirvió café de una cafetera plateada, sus movimientos fluidos, casi coreográficos, como si cada gesto estuviera diseñado para inspirar confianza. Debo decirle que su hija tiene un gusto impecable. El Boise River Estate es simplemente perfecto para una boda en octubre. Los jardines estarán en su mejor momento, con los árboles otoñales como telón de fondo. Y los detalles que ha elegido: centros de mesa de vidrio soplado a mano, manteles de lino italiano importado, orquídeas traídas directamente de un invernadero en California. Todo es absolutamente exquisito. «Hábleme del cronograma», dije, aceptando la delicada taza de porcelana, que era tan fina que parecía que se rompería con solo mirarla. «¿Cuándo es exactamente la boda?» «El 15 de octubre, a solo 3 semanas. Por supuesto, Andrea mencionó que usted podría estar viajando, por eso no podrá asistir». Su tono era cuidadosamente neutral, pero capté un leve matiz de curiosidad, una pregunta disfrazada de afirmación,
como si estuviera probando el terreno. Algo por el estilo, respondí, dejando que mi silencio llenara los espacios. Que se preguntara. Que sintiera la incomodidad de no saber. ¿Y los arreglos para la luna de miel? Oh, será absolutamente mágico, dijo Diane, sus ojos brillando con una emoción que parecía más profesional que genuina, como si estuviera vendiendo un sueño que ella misma no creía del todo. 3 semanas en la Villa Mackay del Four Seasons Resort en Maui. Es un lugar exclusivo, reservado solo para los clientes más selectos. Piscina infinita privada, servicio de chef personal, traslados en helicóptero privado desde el aeropuerto. Vuelan el día después de la boda, el 16 de octubre. Hizo una pausa, hojeando una carpeta en su escritorio. La factura que envié cubre la villa mejorada, que incluye un mayordomo dedicado y una experiencia de spa personalizada, junto con todos los costos asociados al itinerario. ¿Factura? Dejé mi taza con una precisión deliberada, el sonido del porcelana contra el cristal resonando en la oficina silenciosa, un eco de la tensión que comenzaba a construirse. Me temo que ha habido una confusión. El brillo en los ojos de Diane se desvaneció ligeramente y por primera vez noté un leve temblor en sus manos mientras ajustaba la carpeta frente a ella. ¿Confusión? Nunca accedí a pagar por la boda o la luna de miel de mi hija. De hecho, ni siquiera fui invitada a la boda. Las palabras cayeron con una calma que desmentía la tormenta en mi interior, una furia que había estado creciendo desde el momento en que abrí ese sobre. Observé cómo el impacto se registraba en el rostro de Diane, como ondas en un lago tranquilo perturbado por una piedra. ¡Oh! Parpadeó rápidamente, su compostura profesional resquebrajándose como una máscara de arcilla bajo presión. Pero Andrea dijo que usted estaba ansiosa por contribuir, que se sentía terrible por no poder asistir y quería compensarlo cubriendo los gastos principales. Casi me reí, pero en lugar de eso, me incliné hacia adelante, mi voz baja y conspiradora, como si compartiéramos un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Eso dijo? ¡Qué interesante! Dígame, Diane, cuando alguien contrata sus servicios, firma un contrato, ¿no es así? Bueno, sí, por supuesto, respondió, su voz ahora con un ligero temblor, como si temiera a dónde iba esta conversación. ¿Y quién firmó el contrato para esta boda? El rostro de Diane palideció bajo su maquillaje impecable, y por un momento pareció una niña atrapada en una mentira. Andrea y Nathan. Pero ella me aseguró que usted cubriría los pagos de ciertos ítems que suman $70,000. Abrí mi bolso, un bolso de cuero gastado que había comprado en una tienda de segunda mano y reparado con puntadas cuidadosas, y saqué la factura, ahora cuidadosamente doblada pero con las esquinas ligeramente arrugadas, por haberla sostenido demasiado tiempo. Esto llegó ayer, sin llamada, sin discusión, solo una factura con una nota encantadora sobre lo afortunada que debería sentirme por contribuir. El silencio se extendió como un cable tenso, vibrando con la posibilidad de romperse. Diane miró la factura, luego a mí, luego de nuevo al papel, sus manos apretando el borde de su escritorio como si necesitara anclarse a algo sólido. Podía ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos, depósitos hechos, proveedores pagados, su propia comisión en la cuerda floja, la reputación de su empresa en juego. Señora Carter, yo no tenía idea. Andrea presentó esto como un arreglo que usted ya había aceptado. ¿Ella pagó algo por adelantado? Un pequeño depósito, $5,000, que cubrió los costos iniciales de planificación y aseguró el lugar. El resto debía venir de usted esta semana, con el saldo final en el día de la boda. Asentí lentamente, archivando la información como un detective que reúne pruebas para un caso que aún no comprende del todo. ¿Y qué pasa si esos pagos no se materializan? Las manos de Diane temblaron ligeramente mientras alcanzaba su taza de café, que no había tocado desde que comenzamos a hablar. Bueno, tendríamos que... Es decir, sin pago, no podríamos proporcionar los servicios. Todos ellos, los proveedores exigen el pago antes o el día del evento. El lugar, el catering, las flores,
la fotografía, todo. Su voz era apenas un susurro ahora, como si temiera que las palabras mismas pudieran derrumbar su negocio, su carrera, todo lo que había construido. Si los pagos no se hacen, no habría boda. Me recosté en la silla, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara, un peso que no era mío para llevar. Andrea había construido su boda soñada sobre la suposición de que podía intimidarme para que la pagara. Contaba con mi culpa maternal, con mi deseo desesperado de ser parte de su vida, con mi historial de ceder ante sus demandas, desde las pequeñas rabietas de la infancia hasta las exigencias financieras de su adultez. Había calculado mal, y la satisfacción de saberlo era como un trago de agua fría en un día abrasador. «Diane», dije, mi voz ahora suave, casi maternal, como si estuviera consolando a una niña que había cometido un error sin entender las consecuencias. Parece una persona encantadora y supongo que trabaja muy duro por sus clientes. Esta situación no es su culpa. Mi hija la ha puesto en una posición terrible, y lo lamento por usted. ¿Qué debería hacer? La pregunta salió como una súplica, sus ojos buscando una solución que no estaba en mi poder ofrecer, o que no estaba dispuesta a dar. Eso depende. ¿Cuánto tiempo necesita para hacer arreglos alternativos? Si, hipotéticamente, el financiamiento para esta boda desapareciera, para una boda de esta escala con solo 3 semanas de aviso. Diane negó con la cabeza, sus manos apretando la taza como si fuera un salvavidas en un mar tormentoso. Sería imposible. Los depósitos solos. La mayoría de los proveedores no ofrecen reembolsos por cancelaciones tan cerca de la fecha del evento. Incluso si la cancelación es por falta de pago, los contratos son con Andrea y Nathan. Son legalmente responsables de los pagos, independientemente de los arreglos familiares. La implicación pesaba en el aire como una tormenta inminente, el tipo de tormenta que barre las laderas de las montañas rocosas, dejando todo a su paso cambiado para siempre. Me puse de pie, alisando mi vestido con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera sellando un pacto conmigo misma. Diane, quiero que haga algo por mí. Cuando mi hija llame, y lo hará, probablemente en 1 o 2 días, quiero que le diga exactamente lo que me dijo a mí, que sin los pagos que supuestamente iba a hacer, no habrá boda. Y luego quiero que le dé mi número de teléfono, y le diga que si quiere discutir esto, debe llamarme directamente. No enviar facturas, no hacer suposiciones. Llamarme. Diane asintió en silencio, su rostro pálido como el papel de la factura que aún sostenía, sus dedos apretándolo como si pudiera encontrar respuestas en su textura. Una cosa más, añadí, deteniéndome en la puerta, mi mano en el pomo frío del latón. No se sienta mal por esto. No es responsable de las decisiones de mi hija ni de sus consecuencias. Es una empresaria que ofrece un servicio y merece que le paguen por su trabajo, pero no por mí. La dejé sentada allí, mirando la factura que había colocado en su escritorio como si fuera una prueba en un juicio, un documento que podía condenar o absolver. El viaje en ascensor de regreso fue diferente al de ida, más ligero, como si hubiera dejado un peso invisible en esa oficina, junto con las suposiciones de mi hija sobre mi sumisión. Afuera, el aire de octubre en Boise olía a tierra húmeda y hojas caídas, con un toque de la nieve que pronto cubriría las montañas cercanas, transformando la ciudad en un paisaje de postal que siempre había amado. Saqué mi teléfono y busqué un número que no había marcado en meses, uno que pertenecía a un pasado que ahora parecía más lejano que nunca. Martha Reynolds había sido mi vecina cuando Andrea era pequeña, en los días en que Thomas y yo vivíamos en una casa modesta, en el barrio de North End, una casa que ahorramos durante una década para comprar, con una hipoteca que pagábamos religiosamente cada mes. La hija de Martha, Rachel, había sido la mejor amiga de Andrea hasta la secundaria, cuando mi hija decidió que la familia de Rachel, con su negocio de reparación de autos y su vida sin pretensiones, no encajaba con sus ambiciones sociales de ascender a un círculo más exclusivo. Martha respondió al segundo tono, su voz cálida y familiar, como un eco de días más felices, cuando compartíamos café en su porche trasero y hablábamos de los desafíos de criar hijas en un mundo que parecía exigir tanto de ellas.
Evelyn, por Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, querida? Su voz era como un abrazo, y por un momento sentí que el peso de los últimos días se aligeraba, aunque solo fuera un poco. Estoy bien, Marta. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años, aunque no lo creas. Escucha, tengo un favor que pedirte. ¿Todavía tienes el número de Rachel? Me gustaría volver a contactarla. Por supuesto, le encantará saber de ti. Siempre pregunta por ti cuando hablamos. ¿Sabes que ahora es fotógrafa de bodas? Tiene su propio estudio en Meridian, justo al lado de la autopista. Está haciendo un trabajo increíble. ¿Fotógrafa de bodas? Sonreí, sintiendo cómo las piezas de mi plan encajaban como un rompecabezas que comenzaba a revelar su imagen. Una imagen que aún no estaba del todo clara, pero que prometía resolución. Eso es perfecto, Marta. Absolutamente perfecto. Después de colgar, caminé lentamente hacia mi auto, mi mente acelerada con los próximos pasos. Andrea quería una boda de ensueño, una exhibición de su éxito y estatus, una declaración al mundo de que había superado sus orígenes humildes en North End. Estaba a punto de descubrir que los sueños podían convertirse en pesadillas con una rapidez sorprendente, especialmente cuando se construían sobre suposiciones y manipulación. Pero antes de avanzar, necesitaba recordar quién era yo antes de que todo esto comenzara, antes de que la pérdida de Thomas y la distancia de Andrea me convirtieran en una sombra de mí misma. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me llevaran atrás, a los días en que Andrea era una niña de coletas y ojos brillantes, cuando corríamos juntas por el parque Ann Morrison, persiguiendo mariposas bajo un cielo de verano tan azul que parecía infinito. Thomas solía sentarse en una banca cercana, leyendo el periódico pero mirándonos de reojo, con una sonrisa que decía que éramos su mundo entero. En aquellos días, yo era una madre joven, llena de sueños para mi hija, segura de que mi amor la moldearía en alguien bondadoso, fuerte, agradecido. Había sacrificado tanto. Mi carrera como ilustradora freelance, que una vez me llevó a exponer en pequeñas galerías locales, en Boise y McCall. Mis noches de pintar en el garaje, donde creaba acuarelas de los paisajes de Idaho, los ríos y las montañas que siempre me habían inspirado. Mis ahorros, que se fueron en clases de piano para Andrea, campamentos de verano en las montañas Sawtooth, y su educación en la Boys Academy, una escuela privada que prometía abrirle puertas que yo nunca tuve la oportunidad de cruzar. Pero en algún momento, esas puertas se cerraron para mí. Andrea creció, y con cada año se alejaba más, su amor condicionado por lo que yo podía ofrecerle, no por quién era yo como persona. Recordé un momento en particular, cuando Andrea tenía 15 años, en el verano antes de su tercer año de secundaria. Era su cumpleaños, y yo había pasado días preparando una torta de 3 pisos, decorada con flores de fondant que había aprendido a hacer viendo tutoriales en línea en una computadora que compartíamos con Thomas. Quería que fuera perfecto. Un regalo de amor en un momento en que ya sentía que la estaba perdiendo, que sus nuevas amistades en la escuela privada la estaban alejando de mí. Había pasado horas moldeando pétalos de azúcar, tiñéndolos de rosa y lavanda, colocando cada uno con cuidado para que parecieran rosas reales. Pero cuando presenté la torta en la mesa de nuestra sala, rodeada de sus nuevas amigas de la Boys Academy, Andrea apenas miró la torta antes de decir, con una risa cortante que aún resuena en mi memoria: «Mamá, nadie come cosas caseras ya. Deberíamos haber pedido algo de la pastelería de lujo en Downtown, como hacen las familias de mis amigas». Sus amigas rieron, un coro de risitas que me cortó más profundo de lo que esperaba. Y yo sonreí, tragándome la herida, como siempre hacía. Esa noche, después de que todos se fueron, lloré en la cocina mientras lavaba los platos, preguntándome cuándo mi hija había aprendido a ser tan cruel, cuándo había decidido que mi esfuerzo, mi amor, no era suficiente. Ese recuerdo me siguió mientras conducía de regreso a mi apartamento. El parabrisas salpicado por una llovizna ligera que difuminaba las luces de la ciudad. Había pasado años justificando el comportamiento de Andrea, diciéndome que era solo una fase, que estaba bajo presión para encajar en un mundo que yo no entendía,
que algún día volvería a ser la niña que me abrazaba y me decía que me quería. Pero esa factura, esa nota cruel, era la prueba de que esa niña ya no existía. En su lugar había una mujer que medía el amor en dólares y veía a su madre como una herramienta, no como una persona con sentimientos, con historia, con un corazón que aún latía por ella a pesar de todo. Al día siguiente, me reuní con Rachel Reynolds en una cafetería en Meridian, un lugar acogedor con paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera rústica y el aroma de café recién molido que llenaba el aire. Rachel no había cambiado mucho desde la última vez que la vi, hace 15 años, cuando era una adolescente desgarbada con sueños de ser artista. Sus ojos marrones aún tenían esa calidez genuina. Su sonrisa era un reflejo de la niña que solía pasar tardes en mi sala, jugando con Andrea y contándome historias sobre su sueño de viajar por el mundo con una cámara. Cuando entró por la puerta, con una bufanda de lana y una chaqueta que parecía haber sido comprada en una tienda vintage, sentí un alivio que no había esperado, una sensación de conexión con alguien que entendía mi pasado sin necesidad de explicaciones. «Señora Carter», dijo, acercándose con los brazos abiertos, su sonrisa iluminando la cafetería. «Se ve increíble». Me levanté para abrazarla, aspirando el leve aroma a lavanda de su perfume, que me transportó a las tardes en que ella y Andrea pintaban acuarelas en la mesa de la cocina, riendo por tonterías mientras yo preparaba limonada casera. «Por favor, llámame Evelyn. Ambas somos adultas ahora», dije, señalando la silla frente a mí. «Gracias por reunirte conmigo con tan poco aviso». Rachel se acomodó, su mirada de fotógrafa escaneando el lugar antes de centrarse en mí, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y empatía. «Mi mamá me dijo que querías discutir un trabajo fotográfico. Estoy intrigada. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos». «¿Cuánto te ha contado tu madre sobre mi situación con Andrea?» Una sombra cruzó el rostro de Rachel y su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Un poco. Sé que no han estado cerca últimamente. Lo siento mucho, Evelyn. Recuerdo lo unidas que eran cuando éramos niñas, cómo Andrea siempre hablaba de lo mucho que te quería. ¿Recuerdas por qué tú y Andrea dejaron de ser amigas?» Rachel suspiró, su risa desprovista de humor, un sonido que hablaba de heridas viejas pero sanadas. «La secundaria. Decidió que no era lo suficientemente sofisticada para su nuevo círculo. Dijo que mi familia la estaba frenando de alcanzar su potencial, que necesitaba rodearse de gente más ambiciosa». Trazó el borde de su taza de café con un dedo, sus uñas pintadas de un azul suave que contrastaba con la madera oscura de la mesa. Dolió en ese momento, pero mirando atrás, fue una bendición disfrazada. Me libré de alguien que solo me usaba para sentirse mejor consigo misma. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sospechaba la respuesta, habiendo visto destellos del egoísmo de Andrea a lo largo de los años. He seguido sus pasos en redes sociales a lo largo de los años, no porque quisiera, sino porque a veces aparecía en publicaciones de amigos mutuos. Vi cómo trataba a la gente como peldaños. ¿Recuerdas a Brian Foster de nuestra clase de graduación? Salió con él durante 2 años, dejó que pagara todo, desde cenas en restaurantes caros hasta viajes a Seattle, y luego lo dejó una semana antes del baile de graduación porque un chico más popular, el hijo de un senador estatal, la invitó». Rachel sacudió la cabeza, su cabello castaño cayendo sobre sus hombros. «Algunas personas nunca crecen más allá de usar a los demás». La camarera trajo nuestro café, un latte para Rachel y un americano para mí, y usé la interrupción para estudiar a Rachel. Había madurado en una mujer segura, compasiva, todo lo que había esperado que Andrea se convirtiera. Sus manos, que sostenían la taza, tenían pequeñas cicatrices de años de trabajo manual, probablemente de armar sus propios marcos o transportar equipo fotográfico. Era una mujer que había construido su vida con esfuerzo, no con las expectativas de los demás. «Háblame de tu negocio de fotografía», dije, queriendo entender más sobre la persona en la que se había convertido. «Va bien», dijo, su rostro iluminándose. «Me especializo en bodas y retratos familiares.
Hay algo mágico en capturar los momentos más felices de las personas, ¿sabes? Ese instante en que una pareja se mira durante la ceremonia o cuando un padre sostiene a su hijo por primera vez. Pero últimamente hizo una pausa, removiendo azúcar en su café. El sonido del metal contra la porcelana un contrapunto suave a nuestra conversación. Últimamente he tenido algunas solicitudes inusuales, documentación de divorcios, casos de infidelidad, personas que necesitan pruebas fotográficas para procedimientos legales. Su sonrisa se volvió afilada, una mezcla de orgullo y desafío. Resulta que mi talento para capturar momentos espontáneos es útil para más que solo felicidad nupcial. Puedo estar en un evento, mezclarme con la multitud y capturar cosas que nadie más ve. Sentí las piezas de mi plan encajando, una satisfacción tranquila asentándose en mi pecho, como el momento en que un patrón de costura finalmente se alinea perfectamente. ¿Cómo te sientes fotografiando eventos donde no eres exactamente bienvenida? Rachel alzó las cejas, una chispa de diversión en sus ojos. ¿Quieres decir cómo colarte en fiestas? Más como documentarlas desde la distancia. Para alguien que tiene un interés legítimo en lo que sucede pero no puede estar allí. Nos miramos a través de la mesa, una comprensión tácita pasando entre nosotras, como si hubiéramos retomado una conversación que dejamos hace años. Rachel se inclinó hacia adelante, su voz baja, conspiradora. Evelyn, ¿qué estás planeando exactamente? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de la factura de Andrea, que había fotografiado con cuidado la noche anterior, asegurándome de capturar cada detalle, desde el membrete hasta la nota manuscrita. La expresión de Rachel cambió al leer. Su mandíbula se tensó con cada línea. Sus ojos se estrecharon como si estuviera mirando algo que no podía creer. $70,000 por una boda a la que no te invitaron. Su voz estaba llena de la misma indignación que yo había sentido, una furia que resonaba con la mía. Eso es, más allá de cruel, Evelyn, es inhumano. Quiero que fotografíes su boda, dije, mi voz firme, cada palabra medida. Pero desde fuera del lugar. El Boise River Estate tiene terrenos extensos, áreas públicas donde una fotógrafa podría trabajar sin traspasar, ¿verdad? Me incliné, igualando su susurro, como si estuviéramos planeando una misión secreta. Quiero documentación de cada momento, cada invitado, cada detalle de la celebración de $70,000 que supuestamente estoy pagando, pero no estoy autorizada a presenciar. Rachel permaneció en silencio un largo momento, sus dedos tamborileando contra la mesa, un ritmo que parecía acompasar sus pensamientos. Cuando habló, su voz era pensativa, profesional. Eso no es ilegal. Los límites de la propiedad están claramente marcados, y hay varios puntos de acceso público con líneas de visión claras al área del jardín donde se realizan las ceremonias. He hecho trabajos similares antes. ¿Ya has fotografiado allí? El pasado mayo, una boda. El exmarido de la novia quería documentación para una audiencia de custodia. Algo sobre sus elecciones de vida afectando a su hija. La sonrisa de Rachel era sombría, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. Resultó que estaba sirviendo alcohol a menores en la recepción. Las fotos que tomé desde un sendero público cercano fueron suficientes para que perdiera la custodia compartida. ¿Y estás cómoda con este tipo de trabajo? Evelyn, he visto a demasiadas personas buenas ser pisoteadas por egoístas. Si puedo ayudar a alguien a protegerse o a obtener la verdad, entonces sí, estoy muy cómoda con eso. Sacó su teléfono, revisando su calendario con un movimiento rápido. ¿Dijiste el 15 de octubre? Sí, pero Rachel, hay más. Le conté sobre mi conversación con Diane Foster, sobre los pagos que no llegarían, sobre la casa de naipes que estaba a punto de colapsar alrededor del día perfecto de Andrea. Rachel escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más asombrada con cada detalle, sus manos quietas ahora, sosteniendo su teléfono como si fuera un ancla. Entonces, cuando no pagues,
No habrá boda. Al menos no la boda que ella planeó. La pregunta es si encontrará una manera de salvar algo más pequeño, más modesto, o si tendrá que posponer todo por completo. De cualquier manera, quieres que lo documente. Quiero pruebas de las consecuencias de sus elecciones. No por venganza, aunque no negaré que hay algo de eso, sino por mi propia paz mental. Necesito ver que las acciones tienen consecuencias, incluso para las personas que piensan que están por encima de ellas. Rachel asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Lo entiendo. Y honestamente, después de lo que te ha hecho pasar, creo que estás siendo notablemente contenida. Hay algo más, continué, sintiendo que la conversación estaba llegando a un punto crítico. Después de la boda, o lo que ocurra en su lugar, sospecho que habrá consecuencias, llamadas, visitas, intentos de manipulación o culpas. Quiero que me enseñes a documentar las cosas correctamente. Audio, video, registros escritos. Quiero un archivo completo de cómo maneja no salirse con la suya. Estás construyendo un caso. Estoy protegiéndome. Hay una diferencia. La miré fijamente, dejando que mis palabras se asentaran. He pasado 30 años priorizando los sentimientos de mi hija sobre mi propia dignidad. Eso termina ahora. Pero quiero hacerlo de manera inteligente, no solo enojada. Rachel extendió su mano sobre la mía, su toque cálido y firme. Evelyn, quiero que sepas algo. Lo que pasó entre Andrea y yo en la secundaria no fue realmente por sofisticación o escalada social. Ella le dijo a la gente que mi familia no era lo suficientemente buena, porque mi papá era solo mecánico y mi mamá trabajaba en una tienda de comestibles. Dijo que asociarse conmigo la hacía parecer menos importante. Sentí mi corazón apretarse, un dolor familiar que había aprendido a ignorar pero que aún podía sorprenderme. Rachel, lo siento mucho. No lo sientas. Porque, ¿sabes qué? Cuando me gradué como la mejor de mi clase y obtuve una beca completa para la escuela de arte, tú estabas en la ceremonia aplaudiendo más fuerte que mis propios padres. Me trajiste un ramo de girasoles y me dijiste lo orgullosa que estabas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz era firme. Andrea ni siquiera reconoció que había pasado. Estaba demasiado ocupada quejándose de que la ceremonia era aburrida y que se estaba perdiendo una fiesta en la piscina. El recuerdo regresó como una ola, clara y vívida. Rachel, de 17 años, en su toga y birrete, radiante por su logro, subiendo al escenario para aceptar su diploma mientras yo aplaudía desde las gradas. Mi corazón lleno de orgullo por la niña que había sido como una segunda hija para mí. Andrea, sentada a mi lado, había pasado la mayor parte de la ceremonia, enviando mensajes de texto, quejándose de que el evento era una pérdida de tiempo. Había estado tan orgullosa de Rachel, tan decepcionada por el egoísmo de mi hija. Pero incluso entonces, traté de justificarla, diciéndome que estaba lidiando con las presiones de la adolescencia. ¿Recuerdas eso?, pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Recuerdo todo de ese día. Fue la primera vez que un adulto me dijo que valía la pena celebrarme solo por ser yo misma. No por cómo podía servirles o qué podía hacer por ellos, sino solo por existir y dar lo mejor de mí. Rachel apretó mi mano, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y determinación. Así que sí, Evelyn, te ayudaré a documentar la boda de tu hija y te enseñaré todo lo que sé sobre protegerte de personas que piensan que el amor es una transacción. Pasamos otra hora planeando logística, discutiendo ángulos de cámara, límites legales, planes de contingencia para diferentes escenarios. Rachel me mostró aplicaciones para grabar llamadas telefónicas, técnicas para documentar interacciones sin violar la privacidad, formas de crear un registro inquebrantable de eventos que pudiera sostenerse en un tribunal si fuera necesario. Me habló de lentes de largo alcance que podía usar desde los senderos públicos cerca del Boys River Estate, de cómo capturar imágenes nítidas incluso en condiciones de poca luz, de cómo moverse sin ser detectada. Cuando nos preparamos para irnos,
Sacó una tarjeta de presentación de su bolso, una tarjeta sencilla con su nombre y el nombre de su estudio, Reynolds Photography, y escribió un número en la parte trasera con un bolígrafo azul. Este es mi celular personal. Día o noche, Evelyn, si las cosas se ponen feas después de la boda, si ella intenta acorralarte o manipularte, me llamas de inmediato. Está bien. Guardé la tarjeta en mi billetera, junto a la foto de Andrea que había llevado por 20 años, una foto de su graduación de secundaria, donde sonreía genuinamente por una vez, sus ojos brillantes con la promesa de un futuro que entonces parecía ilimitado. Al mirarla ahora, me di cuenta de que había estado llorando por la persona equivocada, aferrándome a una imagen que ya no existía, que quizás nunca había existido del todo. Rachel, dije mientras nos levantábamos para irnos, ajustando mi bolso sobre mi hombro. ¿Alguna vez lamentaste perder la amistad de Andrea? Ella lo pensó un momento, su mirada fija en la ventana, donde la llovizna de octubre había comenzado a caer de nuevo, empañando el vidrio. Luego negó con la cabeza. Lamento en quien eligió convertirse, pero perder su amistad, no. Me enseñó que algunas personas solo te valorarán mientras les seas útil. Es mejor aprender esa lección temprano que pasar toda tu vida siendo usado. Caminando hacia mi auto, me sentí más ligera de lo que había estado en años, como si hubiera dejado una parte de mi dolor en esa cafetería, reemplazada por una claridad que era a la vez liberadora y aterradora, no solo porque ahora tenía una aliada, sino porque había recordado lo que se sentía ser valorada por quien era, no por lo que podía proporcionar. Rachel me veía no como una chequera o una fuente de culpa, sino como una persona digna de respeto y lealtad. Por primera vez desde que abrí esa factura, sonreí sin amargura, una sonrisa que sentía como un acto de desafío contra el peso de los últimos años. Andrea pensó que había encontrado una manera de extraerme dinero mientras me mantenía a distancia, preservando su imagen perfecta sin la molestia de incluirme en ella. En cambio, me había dado algo mucho más valioso: claridad absoluta sobre quién era realmente y quién pretendía convertirme. Y yo estaba lista para mostrarle que no era la madre complaciente que ella asumía. Las llamadas comenzaron 3 días después de mi reunión con Diane Foster. No de Andrea. Eso habría requerido que reconociera que yo era una persona con sentimientos, no un cajero automático, sino de Nathan, su prometido. Su voz en mi contestadora estaba tensa, con un pánico apenas controlado que se filtraba a través de su tono profesional. Evelyn, soy Nathan. Necesitamos hablar. Parece que hay alguna confusión con los pagos de la boda. Llámame lo antes posible, por favor. No devolví la llamada. En cambio, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla, el aroma cálido y calmante contrastando con la tormenta que se avecinaba. Escuché el mensaje repetirse 3 veces más, cada repetición revelando nuevas capas de desesperación bajo su intento de autoridad. Nathan Brooks siempre me había parecido el tipo de hombre que resolvía problemas arrojando dinero o delegándolos a otros. Un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara ante su voluntad. Ahora estaba descubriendo que algunos problemas no podían comprarse ni delegarse, y la idea de su incomodidad me dio una satisfacción que no esperaba. El segundo mensaje llegó esa noche, más urgente, con un filo de frustración. Evelyn, esto se está volviendo ridículo. Andrea está fuera de sí. La boda es en 2 semanas. Necesitas llamarnos y resolver esto ahora. Al 4.º día, Andrea finalmente se dignó a contactarme. Su voz era hielo envuelto en seda, cada palabra enunciada con precisión, como si hablara con un niño difícil que necesitaba ser manejado con cuidado. Madre, no sé qué juego crees que estás jugando, pero se acaba ahora. Nuestra planificadora dice que te niegas a cumplir con tus compromisos. Esta es mi boda de la que estamos hablando, mi momento único en la vida. Cualquier rencor que estés alimentando debe quedar en segundo plano frente a lo que es importante aquí. Reproduje el mensaje 2 veces, maravillada por su habilidad para hacerse la víctima en una situación donde había intentado extorsionarme $70,000 de alguien a quien había excluido de su boda, sin reconocer la crueldad de la factura, sin admitir que nunca me había pedido que contribuyera.
solo indignación porque no estaba cumpliendo con sus suposiciones, como si mi papel en su vida fuera financiar sus deseos sin cuestionar. Rachel llamó esa tarde para ver cómo estaba, su voz un ancla en medio de la tormenta emocional. «¿Cómo lo llevas, Evelyn?» «Estoy manejándolo», dije, aunque la verdad era que cada llamada, cada mensaje, era como una aguja pinchando una herida que aún no había sanado. «¿Alguna novedad de tu lado?» «Vi el lugar esta mañana», continuó Rachel. «Todavía están preparando para el sábado, pero escuché al personal hablando mientras tomaba fotos de los jardines para otro cliente. Al parecer, varios proveedores están exigiendo el pago por adelantado ahora en lugar de esperar al evento. El florista fue particularmente claro. No entregarán un solo pétalo hasta que se pague el saldo completo». «Bien», dije, sorprendida por el veneno en mi voz, un veneno que no sabía que podía sentir. «Que luche. Que aprenda cómo se siente cuando la cooperación de otros no está garantizada». «Hay algo más», dijo Rachel, con una nota de entusiasmo que cortó la tensión. «Estaba fotografiando una sesión de compromiso en el Parque Julia Davis ayer y me encontré con Linda Harper. ¿La recuerdas? Vivía a unas calles de tu antigua casa en North End. Recordé a Linda, una mujer dulce cuyo esposo había fallecido joven, dejándola criar sola a 2 hijos en una casa que siempre parecía estar en reparación. Habíamos conectado tomando café por las mañanas, compartiendo los desafíos de la maternidad en solitario después de la muerte de Thomas, intercambiando historias de nuestras hijas y los pequeños triunfos y derrotas de la vida diaria. Ella preguntó por ti», continuó Rachel. Cuando le conté lo que estaba pasando con la boda de Andrea, puso una cara. Resulta que trabaja para la empresa de catering, que se supone manejará la recepción. Mi corazón se detuvo, y por un momento, el mundo pareció detenerse también. ¿Qué dijo? Dijo que Andrea ha sido una pesadilla para tratar, gritando a los camareros durante la degustación, exigiendo cambios de menú de última hora, tratando a todos como si fueran sirvientes en lugar de profesionales. Pero aquí está lo interesante. Dijo que la factura del catering es de $12,000 y no han visto un centavo. Son uno de los proveedores que esperan el pago de ti. ¿Andrea les dijo que yo estaba pagando? Según Linda, sí. Andrea les dijo que su madre estaba cubriendo todos los gastos principales y que liquidaría el día de la boda. Linda estaba furiosa, no solo por el dinero, sino por cómo Andrea ha tratado a su equipo. Rachel hizo una pausa, y pude escuchar la sonrisa en su voz cuando continuó. Linda quería que te diera un mensaje. ¿Qué mensaje? Dijo que si decides no pagar, se asegurará de que el personal de cocina sepa exactamente por qué no hay cena de recepción. Dijo que después de cómo Andrea trató a su gente, probablemente se ofrecerían a catering tu próxima fiesta de cumpleaños gratis, solo por solidaridad. Me encontré riendo, realmente riendo por primera vez en semanas. Un sonido que resonó en mi pequeña cocina y pareció disipar las sombras. La imagen de la lista de invitados cuidadosamente seleccionada de mi hija, todos esos amigos y colegas que ella consideraba esenciales para su imagen, descubriendo que su elegante cena había sido cancelada porque la novia asumió que podía intimidar a su madre no invitada para que pagara era casi demasiado perfecta. Rachel, ¿crees que estoy siendo demasiado cruel? La pregunta me sorprendió al salir. Una grieta en mi nueva resolución. Una voz que aún susurraba que yo era la villana en esta historia. Que una buena madre encontraría una manera de arreglar esto, de mantener la paz. Evelyn, ¿sabes qué sería cruel? Respondió Rachel, su voz firme pero amable. Cruel sería presentarte en la boda sin ser invitada y hacer una escena frente a todos sus invitados. Cruel sería publicar la factura en redes sociales para que todos vieran la clase de persona que es. Cruel sería contactar a sus amigos y contarles qué tipo de hija trata a su madre como un cajero automático. No estás haciendo ninguna de esas cosas. Solo te estás negando a ser extorsionada. No hay nada cruel en establecer límites, especialmente cuando alguien ha cruzado una línea tan clara. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Cociné una cena de verdad. No los tristes sándwiches o comidas de microondas que me habían sostenido durante lo peor de mi duelo, sino una comida real.
salmón al horno con hierbas frescas del mercado de agricultores, verduras asadas con aceite de oliva y romero, una ensalada con aderezo casero de limón y mostaza. Puse la mesa con mi mejor vajilla, la que Thomas y yo recibimos como regalo de bodas hace 35 años. Una vajilla de porcelana con bordes dorados que guardamos para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Mientras comía, pensé en todas las cenas que había preparado para Andrea a lo largo de los años. Cenas de cumpleaños donde se quejaba del menú, diciendo que prefería pizza de una cadena cara a mi lasaña casera. Comidas navideñas donde criticaba mi cocina mientras se servía una segunda porción de puré de papas. Reuniones familiares donde pasé horas en la cocina mientras ella reinaba en la sala, recibiendo cumplidos por la comida que no había ayudado a preparar, como si mi esfuerzo fuera invisible, un telón de fondo para su protagonismo. ¿Cuándo había dejado de importar en mi propia cocina? ¿Cuándo me convertí en la mujer invisible que producía consuelo y abundancia para otros, mientras recibía migajas de afecto a cambio? La pregunta se asentó en mi mente como una semilla, y mientras lavaba los platos, sentí que comenzaba a echar raíces, una resolución de recuperar el espacio que había cedido durante tanto tiempo. Mi teléfono sonó mientras secaba el último plato, un plato de sopa con un pequeño desconchado en el borde que siempre me recordaba a Thomas, quien lo había roto accidentalmente durante una cena ruidosa hace años. El identificador de llamadas mostraba el número de Nathan, pero fue la voz de Andrea la que me saludó cuando contesté. Madre, al fin. Necesitamos vernos esta noche. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Dije, manteniendo mi tono ligero, como si estuviéramos discutiendo el clima y no una crisis que ella misma había creado. ¿Cómo estoy? Su voz se elevó, quebrándose en los bordes, un tono que reconocí de sus rabietas adolescentes. Estoy lidiando con una crisis porque mi madre aparentemente ha perdido la cabeza. La boda es en 8 días, y estás jugando con los proveedores y causando caos sin razón. No estoy jugando, cariño. Simplemente no estoy pagando por una boda a la que no fui invitada. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando Andrea finalmente habló, su voz era mortalmente tranquila, un tono que usaba cuando quería controlar una situación. No fuiste invitada porque sabíamos que lo harías todo sobre ti. Sabíamos que encontrarías alguna manera de causar drama o hacer que todos se sintieran incómodos con tu situación. ¿Mi situación? Dije, dejando que las palabras colgaran en el aire, un desafío implícito. ¿Te refieres a vivir en un apartamento de una habitación, usar ropa de tiendas de descuento, no tener el dinero para encajar en tu mundo de Eagle? ¿Eso es lo que quieres decir? Exactamente, espetó, y la crudeza de su honestidad fue como un golpe. La familia de Nathan tiene cierto estándar, y francamente, no estábamos seguros de que pudieras encajar apropiadamente. Pensamos que sería más fácil para todos si contribuías financieramente en lugar de asistir. ¿Más fácil para quién exactamente? Para todos. También para ti. No tendrías que preocuparte por qué ponerte o si encajabas. Podrías ser parte del día sin el estrés de estar allí. Cerré los ojos, recordando a la niña que solía subirse a mi regazo cuando tenía miedo, que me decía que era la mamá más hermosa del mundo, que me dibujaba tarjetas de cumpleaños con crayones torpes. En algún momento, esa niña había sido reemplazada por esta extraña que me veía como una fuente de vergüenza y financiación, una molestia que debía ser manejada con cuidado para no perturbar su mundo perfecto. Andrea, dije suavemente, ¿te escuchas a ti misma? ¿Qué quieres decir? Estás diciendo que me excluyeron de uno de los días más importantes de tu vida porque piensas que no soy lo suficientemente buena para ser vista contigo. Pero aún quieres mi dinero. El dinero de una mujer que apenas puede pagar su alquiler. No se trata del dinero. Es exactamente sobre el dinero. Me enviaste una factura de $70,000, Andrea. No una solicitud, no una conversación. Una factura con una nota diciendo que debería sentirme afortunada por contribuir. Otro largo silencio, lleno de tensión, como el momento antes de que un cristal se rompa. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado al tono quejumbroso que usaba de adolescente cuando quería algo, un tono que una vez me había manipulado para comprarle ropa de diseñador o entradas para conciertos.
Mira, sé que la factura estaba mal redactada. Estaba estresada y tal vez no me expresé bien. Pero eres mi madre. Es mi boda. ¿No quieres verme feliz? Quiero verte convertida en una persona de la que pueda estar orgullosa. Alguien que trata a los demás con amabilidad y respeto. Alguien que valora las relaciones por encima de las transacciones. Respiré hondo, sintiendo el peso de las palabras que había guardado durante años. Pero esa no eres tú ahora, ¿verdad? Estás siendo ridícula, emocional. Esto es exactamente por qué pensamos que sería mejor si no estabas allí. Entonces deberías estar aliviada de que no pagaré tampoco. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos sorprendentemente firmes al dejar el teléfono en la mesa. En segundos, comenzó a sonar de nuevo, el nombre de Nathan parpadeando en la pantalla, seguido por el de Andrea, luego Nathan otra vez. Apagué el timbre y vi la pantalla iluminarse con llamada tras llamada, un testimonio de su creciente desesperación. Finalmente, llegó un mensaje de texto de Andrea. Estás destruyendo mi boda por despecho. Espero que estés feliz. Respondí lentamente, con cuidado, cada palabra elegida con precisión. No estoy destruyendo nada, simplemente no lo estoy financiando. Hay una diferencia. Su respuesta fue inmediata, llena de furia. Es lo mismo. Y ahí estaba. En la mente de Andrea, mi negativa a pagar por su boda era equivalente a sabotaje. Mis límites eran actos de agresión. Mi dignidad era una molestia que no debería tener que considerar. La claridad de su respuesta fue como un espejo, reflejando la verdad de nuestra relación, una verdad que había evadido durante demasiado tiempo. Me serví una copa de vino y caminé hacia la ventana de mi habitación, donde la noche de octubre era fresca y clara, las estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. En algún lugar, los proveedores se daban cuenta de que no les pagarían. Una planificadora de bodas probablemente estaba trabajando frenéticamente para salvar lo que podía, haciendo llamadas desesperadas a sus contactos. Una novia estaba descubriendo que sus suposiciones sobre la complacencia de los demás habían sido catastróficamente erróneas. Y yo estaba aquí, en mi propio espacio, en mi propia vida, finalmente libre de la obligación de financiar los sueños de alguien más mientras me excluían de su amor. El 15 de octubre amaneció gris y frío, con una llovizna persistente que empapaba las calles de Boise, convirtiendo las aceras en espejos resbaladizos que reflejaban el cielo nublado. Estaba en la ventana de mi cocina, viendo el agua correr por el cristal, preguntándome si Andrea ya estaría despierta, enfrentándose a los restos de su día perfecto. Rachel me había enviado un mensaje a las 6:00 a.m. El lugar parece un caos. Los camiones de los proveedores ya se están yendo. Algunos invitados llegaron temprano y están confundidos. ¿Todavía quieres que esté allí? Respondí de inmediato. Sí, documenta todo, cada momento. Para las 10:00, mi teléfono había registrado 17 llamadas perdidas de varios números. Nathan, Andrea, Diane, incluso un número desconocido que sospechaba pertenecía a la madre de Nathan, una mujer que me había tratado con desdén en la cena de Acción de Gracias. Apagué el timbre después de la 5ª llamada y pasé la mañana en una calma deliberada, organizando mis documentos financieros en una carpeta que guardaba en un cajón de la cocina, asegurándome de que cada recibo, cada estado de cuenta, estuviera en orden. Si Andrea decidía escalar esta situación legalmente, quería cada registro de mi independencia meticulosamente documentado, una fortaleza de papel que protegiera mi verdad. El timbre sonó a las 11:30. A través de la mirilla, vi a Andrea en el pasillo, todavía en pijama con un abrigo gris encima, su cabello usualmente perfecto, desaliñado y salvaje, como si no hubiera dormido en días. Nathan estaba detrás de ella, con la apariencia de un hombre que había pasado toda la noche negociando con acreedores, su traje arrugado, sus ojos hundidos. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado para dejarlos entrar, manteniendo mi postura en el umbral como un guardia que protege su territorio. «Madre», dijo Andrea, su voz quebrada, probablemente por gritar o llorar, o ambas cosas. «Necesitamos hablar».
Buenos días, Andrea. Nathan. Mantuve mi tono agradable, profesional, como si estuviera recibiendo a un repartidor en lugar de a mi hija y su prometido. Se ven alterados. ¿Alterados? La compostura de Andrea, siempre su arma más fuerte, finalmente se rompió por completo, y su voz se elevó en un grito que resonó en el pasillo. Mi boda está arruinada. Los del catering llegaron esta mañana exigiendo $12,000 en efectivo o se iban. El florista se llevó todas las flores, diciendo que no trabajaría hasta que se le pagara. El fotógrafo dice que aún le debemos $8,000 por las fotos de compromiso y no tomará fotos de la ceremonia hasta que paguemos. Eso suena muy estresante, dije con calma, cruzando los brazos sobre mi pecho. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Nathan dio un paso adelante, su rostro enrojecido de ira, sus manos apretadas en puños. Para con el teatro, Evelyn. Sabes exactamente qué tiene que ver contigo. Estás saboteando deliberadamente nuestra boda porque no recibiste tu invitación. No estoy saboteando nada. Simplemente no estoy pagando por su boda. Son dos cosas muy diferentes. Mismo resultado, gruñó Andrea, y me sorprendió lo feo que se veía su rostro cuando no estaba actuando a la perfección. Su maquillaje corrido, sus ojos inyectados de sangre. Era como ver a una extraña que compartía los rasgos de mi hija, pero ninguna de su calidez. ¿Tienen idea de lo que esto nos está costando?, continuó, su voz temblando. No solo dinero, reputación. La familia de Nathan ya está en el hotel. Volaron desde Chicago. Mis amigos volaron desde 3 estados diferentes. Todos están preguntando qué pasó, por qué todo se está desmoronando. ¿Qué les estás diciendo?, pregunté, inclinando la cabeza, genuinamente curiosa. La verdad, dijo Nathan fríamente, su tono cortante como una navaja. Que la madre de Andrea decidió castigarla retirando los fondos en el último minuto. ¿Es esa la verdad?, pregunté, mi voz tranquila pero afilada. Porque la verdad, como yo la entiendo, es que planearon una boda que no podían pagar, asumieron que yo la pagaría sin preguntarme, y ahora están lidiando con las consecuencias de esas suposiciones. Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas, y por un momento vi un destello de la niña que solía ser, la que lloraba cuando se caía de su bicicleta y corría hacia mí para que la consolara. Pero estas lágrimas no eran de dolor, sino de furia y desesperación. Por favor, mamá, te lo suplico. Sé que manejé esto mal. Sé que la factura fue insensible, pero este es mi día de boda. ¿No podemos resolver el resto después? Por un momento, mirando el rostro lleno de lágrimas de mi hija, sentí el familiar tirón de la culpa maternal. Esa voz que había gobernado mi vida durante décadas, susurrando: solo arréglalo, solo hazla feliz, solo mantén la paz. Sería tan fácil escribir el cheque, suavizar esta crisis, volver al patrón familiar donde mi dolor era menos importante que su comodidad. Pero entonces recordé la factura, la crueldad casual de esa nota, la suposición de que debería sentirme afortunada por ser financieramente útil mientras era socialmente desechable. Recordé todas las veces que había cedido, todas las veces que había puesto sus necesidades por encima de las mías, y cómo eso nunca había sido suficiente para ganarme su respeto. Andrea, dije suavemente, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. ¿Qué pasaría si te escribiera un cheque ahora mismo? Su rostro se iluminó con una esperanza desesperada, sus manos temblando mientras se las retorcía. Todo podría salir bien. Podríamos llamar a los proveedores, explicar que fue solo un malentendido, hacer que volvieran. ¿Y luego qué? Después de la boda, después de la luna de miel, ¿qué esperas que también financié? ¿Qué pasa con nuestra relación? Ella parpadeó, claramente sin entender la pregunta, su mente aún atrapada en la crisis inmediata. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, sería invitada a tu cena de primer aniversario. Sería bienvenida en tu casa para las fiestas. ¿Me llamarías solo para hablar, no porque necesites algo? Observé su rostro, mientras las implicaciones se asentaban, su expresión pasando de la esperanza a la confusión.
¿O volvería a ser la madre vergonzosa que mantienes a distancia hasta la próxima vez que necesites dinero? El silencio se extendió como un abismo, un espacio vacío donde debería haber estado el amor. Nathan se movió incómodo, y me di cuenta de que finalmente estaba entendiendo las dinámicas más profundas en juego, las capas de manipulación que había pasado por alto en su prometida. Esto no es sobre... comenzó, pero su voz se desvaneció, incapaz de encontrar un argumento que sostuviera el peso de la verdad. Andrea luchó por encontrar palabras, sus manos ahora quietas, su rostro pálido. Eres mi madre. Por supuesto que serías parte de nuestras vidas. ¿Cómo he sido parte de tu vida los últimos 3 años? Pregunté, mi voz suave pero implacable. Viéndote 2 veces al año, siempre a tu conveniencia, siempre con la comprensión de que no debería esperar demasiado, o pedir demasiado, o ocupar demasiado espacio. Estás siendo dramática, dijo, pero las palabras carecían de convicción, un eco débil de su antigua confianza. Estoy siendo honesta, algo que debía haber sido hace años. Miré a Nathan, cuya incomodidad era cada vez más evidente, sus ojos moviéndose entre Andrea y yo como si estuviera viendo a su prometida por primera vez. ¿Sabías, Nathan, que Andrea no ha visitado mi apartamento una sola vez en los 3 años que he vivido aquí? Me envía tarjetas de Navidad dirigidas a Evelyn Carter en lugar de mamá. Nunca ha preguntado cómo estoy financieramente o emocionalmente desde que murió su padre. Los ojos de Nathan se abrieron ligeramente, y por un momento vi una chispa de duda, un reconocimiento de que la mujer con la que planeaba casarse podría no ser quien él pensaba. Podía verlo recalculando, preguntándose qué otros aspectos del carácter de Andrea podría haber pasado por alto, qué otras suposiciones había hecho sin cuestionar. Pero aún esperaba que financiara su boda de cuento de hadas. Continué, mi voz firme ahora, cada palabra un clavo en el ataúd de mi antigua complacencia. $70,000 de una mujer que vive de una pensión de viuda y seguridad social. $70,000 de alguien que no es digna de una invitación al evento que se supone que financié. Madre, para. La voz de Andrea estaba rota ahora, toda su sofisticación despojada, dejando solo a la niña asustada que una vez conocí, pero que ya no podía alcanzar. Solo para. ¿Sabes qué, cariño? Tienes razón. Estoy parando. Estoy parando el patrón donde tus necesidades importan más que mi dignidad. Estoy parando la suposición de que mi amor por ti me obliga a aceptar tu desprecio. Estoy parando el ciclo donde pago por el privilegio de ser tratada como una molestia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. Boda oficialmente cancelada. El personal del lugar está confirmando con los invitados. Algunas personas preguntando qué pasó realmente. Tengo fotos de los camiones de los proveedores yéndose, de los invitados en el estacionamiento. ¿Quieres que envíe algo ahora? Miré el mensaje. Luego volví a mirar a mi hija, cuyo rostro estaba ahora manchado de lágrimas, su máscara de perfección completamente disuelta. Parece que tu boda ha sido oficialmente cancelada. El sollozo de Andrea fue crudo, animal, un sonido que me atravesó a pesar de mi resolución. Se derrumbó contra Nathan, quien la envolvió con los brazos en un gesto mecánico, como si estuviera siguiendo un guión que ya no entendía. Esto podría haberse evitado tan fácilmente. Continué, mi voz aún tranquila, aunque sentía el peso de cada palabra. Una llamada, una conversación, incluso solo cortesía básica en cómo me abordaste. Pero elegiste enviar una factura con una nota diseñada para hacerme sentir agradecida por la oportunidad de ser utilizada. ¿Qué quieres de mí? La voz de Andrea estaba amortiguada contra el hombro de Nathan, apenas audible, un eco roto de la confianza que solía llevar como armadura. Sus sollozos llenaban el pasillo de mi apartamento, un sonido que en otro tiempo habría desarmado mi resolución, pero ahora solo reforzaba la claridad que había encontrado en los últimos días. Miré a mi hija, su rostro manchado de lágrimas, su cabello desordenado cayendo sobre sus ojos, y a Nathan, cuyo rostro reflejaba una mezcla de frustración y confusión.
como si estuviera atrapado en una tormenta que no había previsto. Estaban de pie en el umbral de mi apartamento, un espacio que nunca habían visitado antes, un lugar que representaba todo lo que Andrea había decidido despreciar: mi simplicidad, mi lucha, mi vida reconstruida con pedazos de esperanza y esfuerzo. La pregunta de Andrea colgaba en el aire, pesada, como el humo de un incendio que ya había consumido demasiado. «Quiero que entiendas algo», dije, mi voz tranquila pero firme, cada palabra medida como las puntadas que cosía en los vestidos que reparaba para mis vecinas. No se trata del dinero. Nunca se ha tratado del dinero. Se trata del respeto. Se trata de la decencia humana básica. Se trata de tratar a tu madre como una persona en lugar de como un recurso que puedes exprimir y desechar. Andrea levantó la cabeza, sus ojos rojos y vidriosos, buscando algo en mi rostro. Quizás una rendija de debilidad, un indicio de la madre que siempre cedía. Pero no encontró nada. Nathan carraspeó, intentando recuperar el control de la situación. «Evelyn, creo que ha habido un malentendido. Podemos resolver esto. Tal vez no sea demasiado tarde para salvar algo. Una ceremonia más pequeña. Algo que no dependa de...» «No», lo interrumpí, mi voz cortante como el viento que azota las laderas de Bogus Basin en invierno. «No hay malentendido. Ustedes planearon una boda que no podían pagar. Asumieron que yo la financiaría sin siquiera consultarme. Y ahora están enfrentando las consecuencias. Eso no es un malentendido. Eso es una elección». Andrea sollozó de nuevo, pero esta vez el sonido era más débil, como si la furia inicial se estuviera desmoronando en desesperación. «Por favor, mamá. Te lo suplico. Sé que manejé esto mal. Sé que la factura fue un error, que la nota fue insensible, pero este es mi día de boda, mi único día. ¿No puedes dejar esto a un lado por mí, solo por hoy?» Por un instante, sentí el tirón familiar de la culpa maternal, esa voz que había gobernado mi vida durante 27 años, susurrando que mi trabajo como madre era sacrificarme, absorber el dolor, hacer que todo estuviera bien para mi hija. Pero entonces recordé la factura, las palabras frías de su nota, la suposición de que mi amor podía comprarse con una deuda de $70,000. Recordé las cenas de Acción de Gracias donde me sentía como una invitada no deseada en su casa de Eagle, las tarjetas de Navidad dirigidas a señora Evelyn Carter, en lugar de mamá, las veces que me había hecho sentir pequeña para que ella pudiera brillar más. La culpa se desvaneció, reemplazada por una resolución que era tan sólida como las rocas del río Boise. «Andrea», dije, mi voz suave pero inquebrantable, «si te escribiera un cheque ahora mismo, ¿qué cambiaría? Tendrías tu boda, tu luna de miel, tu momento perfecto. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Me invitarías a tu casa para el Día de Acción de Gracias? ¿Me llamarías para preguntarme cómo estoy? ¿O seguirías siendo la madre que mantienes a distancia, útil solo cuando necesitas algo?» Ella abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una respuesta que pudiera apaciguarme, pero el silencio entre nosotras era un espejo que reflejaba la verdad. Nathan, incómodo, cambió el peso de un pie al otro, su mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer del pasillo. «Eso es lo que pensé», dije, asintiendo lentamente. «Quieres mi dinero, pero no me quieres a mí. Y eso, cariño, es donde termina mi paciencia». «Espera». Andrea se apartó de Nathan, su rostro desesperado, sus manos extendidas como si pudiera detener el tiempo. «¿Y si posponemos todo? ¿Planeamos una boda más pequeña, una que realmente podamos pagar? ¿Y si te invito apropiadamente esta vez? Podemos empezar de nuevo, hacerlo bien». Hice una pausa, mi mano en el pomo de la puerta, considerando sus palabras. Por un momento, imaginé una boda diferente, un pequeño jardín en Boise, quizás en el parque Ann Morrison, con sillas plegables y flores silvestres, una ceremonia donde yo estuviera de pie junto a mi hija, no como una benefactora anónima, sino como su madre. Pero la imagen se desvaneció tan rápido como llegó. Andrea no estaba ofreciendo una reconciliación.
Estaba ofreciendo una transacción, una forma de salvar su día mientras mantenía el control. La invitación no era un acto de amor. Era un intento de manipulación, una última jugada para conseguir lo que quería. ¿Por qué querrías hacer eso?, pregunté, mi voz baja, casi un susurro. ¿Por qué querrías que estuviera en tu boda ahora, cuando hace apenas unos días pensaste que era mejor mantenerme fuera para no avergonzarte? Porque eres mi madre, dijo, su voz quebrándose, pero las palabras sonaban vacías, ensayadas, como una línea de un guión que no había practicado lo suficiente. ¿Lo soy? La miré fijamente, dejando que la pregunta se asentara. ¿O solo soy alguien con quien compartes ADN y que ocasionalmente resulta útil? Responde honestamente, Andrea. Si no tuviera dinero, si no pudiera contribuir financieramente a tu vida, ¿querrías que estuviera en ella? El hecho de que tuviera que pensarlo, de que sus ojos se desviaran y su boca se abriera sin emitir sonido, me dijo todo lo que necesitaba saber. Fue como si el último hilo que me conectaba a la niña que una vez conocí se rompiera, dejando solo la verdad cruda de quién era ahora. Pensé eso, dije suavemente, mi voz apenas audible pero cargada de una certeza que no había sentido en años. Adiós, Andrea. Espero que algún día descubras la diferencia entre amar a alguien y usarlo. Cerré la puerta con un movimiento lento, deliberado, el sonido del cerrojo resonando en el silencio del pasillo. Me apoyé contra la madera, escuchando los murmullos de sus voces al otro lado, los tonos bajos y urgentes de Nathan, intentando calmarla. Los sollozos rotos de Andrea, ahora más fuertes, más desesperados. Después de 10 minutos, escuché pasos alejándose, el tintineo del ascensor al abrirse, y luego el silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de posibilidad, de la promesa de una vida donde yo definiera mi propio valor. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Rachel. Todo capturado. Camiones de proveedores yéndose, invitados dando vueltas en el estacionamiento, algunos discutiendo. Andrea y Nathan tuvieron un colapso muy público frente al Boise River Estate. Enviaré las fotos esta noche. ¿Estás bien? Respondí rápidamente. Estoy perfecta. Gracias, Rachel. Envíame todo cuando puedas. Me dirigí a la cocina y me serví otra taza de té. El aroma de la manzanilla llenando el aire. Un recordatorio de las pequeñas cosas que aún podían traerme paz. Mientras el té se enfriaba, saqué mi cuaderno de costura, ahora lleno de notas sobre proveedores, fechas y estrategias, y comencé a escribir una nueva lista. No una lista de tareas o deudas, sino una lista de cosas que quería hacer por mí misma. Clases de pintura en el Boys Art Museum, algo que no había hecho desde mis 20 años. Un viaje de fin de semana a McCall, donde podría caminar por los senderos junto al lago Payette y dibujar los paisajes que una vez inspiraron mis acuarelas. Una cena con Marta y Rachel, no para discutir el pasado, sino para celebrar el presente, para reconectar con las personas que me veían como algo más que una utilidad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como el silencio que sigue a una nevada en Boise, cuando la ciudad se detiene bajo una capa de blanco. No hubo más llamadas de Andrea o Nathan, solo un correo electrónico de Diane Foster, breve y profesional, informándome que la boda había sido cancelada oficialmente y que todos los contratos con los proveedores estaban ahora a nombre de Andrea y Nathan, quienes serían responsables de cualquier deuda pendiente. Lamento cualquier confusión, escribió Diane, y pude sentir el alivio en sus palabras, como si ella también hubiera aprendido algo sobre las suposiciones y sus consecuencias. Rachel me envió las fotos esa noche, un archivo comprimido con docenas de imágenes que contaban la historia de un día que nunca sucedió. Camiones de catering estacionados en el Boise River Estate, sus conductores cargando bandejas de comida no utilizada. El florista, una mujer de mediana edad con una expresión de hartazgo, recogiendo arreglos de orquídeas y rosas que nunca adornarían una recepción. Invitados confundidos, algunos en trajes elegantes, otros en ropa casual, de pie en el estacionamiento bajo la llovizna, mirando sus teléfonos o discutiendo en pequeños grupos.
Y luego, la imagen que se grabó en mi memoria. Andrea y Nathan frente a la entrada del lugar. Ella gritando, él con las manos en la cabeza. Una escena de caos que contrastaba con la elegancia que habían planeado proyectar. No sentí alegría al ver las fotos, pero sí una satisfacción tranquila. Una confirmación de que las acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos que creen que pueden evadirlas. Pasé los días siguientes retomando mi vida. No la vida que había construido alrededor de Andrea, sino la que había comenzado a imaginar para mí misma. Me inscribí en una clase de acuarela en el Boise Art Museum, un curso de 6 semanas que prometía enseñarme a capturar la luz de los paisajes de Idaho. Compré un cuaderno de dibujo nuevo, uno con páginas gruesas que podían soportar la humedad de la pintura, y pasé una tarde entera esbozando el río Boise desde el Greenbelt, el camino que serpentea a lo largo del agua, bordeado de álamos y sauces. Por primera vez en años, sentí que mis manos creaban algo para mí, no para complacer a alguien más. Una semana después de la boda cancelada, recibí una carta. No un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano, entregada en un sobre sencillo con la dirección de Andrea en Eagle. La abrí con cautela, esperando otra demanda o una súplica disfrazada de disculpa. En cambio, encontré algo diferente. Querida mamá, no sé cómo empezar esta carta, así que solo diré que lo siento. Sé que no es suficiente, y sé que no borra lo que hice. La factura fue un error, no solo por enviarla, sino por lo que significaba, por cómo te traté. Me dejé llevar por la presión de planear la boda perfecta, de demostrarle a todos, a Nathan, a sus padres, a mis amigos, que podía ser alguien importante. Y en el proceso, olvidé lo que realmente importa. No espero que me perdones, no todavía. Pero quiero intentarlo. Quiero ser la hija que mereces, no la que te usa o te da por sentada. Nathan y yo hemos pospuesto la boda indefinidamente. Estamos pagando las deudas con los proveedores, aunque llevará tiempo. Me he dado cuenta de que no quiero una boda que no pueda pagar, y no quiero una vida donde mi felicidad dependa de lastimar a otros, especialmente a ti. Si alguna vez estás lista para hablar, estaré aquí. No para pedirte nada, sino para escuchar. Para empezar de nuevo, si me dejas. Con amor, Andrea. Leí la carta 3 veces, buscando trampas, buscando el tono manipulador que había aprendido a reconocer. Pero no lo encontré. Las palabras eran torpes, imperfectas, como si Andrea hubiera luchado por escribirlas, como si por primera vez estuviera tratando de ser honesta consigo misma. No sentí una oleada de amor maternal o el deseo inmediato de correr hacia ella. En cambio, sentí cautela, pero también una chispa de esperanza, pequeña y frágil, como una semilla que podría o no crecer. Guardé la carta en una caja junto con otras reliquias de mi vida. El relicario de mi madre, una foto de Thomas y yo en nuestro 10º aniversario, un dibujo que Andrea hizo a los 7 años de una familia feliz bajo un sol brillante. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir si creía en su remordimiento, si estaba dispuesta a abrir la puerta a una relación que podría volver a herirme. Pero por primera vez, sentí que tenía el poder de elegir, no solo de reaccionar. Un mes después, me reuní con Marta y Rachel para una cena en mi apartamento. Había pasado días preparando el menú: un asado de cerdo con salsa de manzana, puré de papas con ajo y una tarta de calabaza que horneé usando una receta que mi madre me había enseñado. La mesa estaba puesta con mi vajilla de boda. Las luces de una guirnalda que había comprado en un mercado local iluminaban la sala, y el aroma de la cena llenaba el aire. Era la primera vez que recibía invitados en mi apartamento, y la sensación de abrir mi espacio a personas que me valoraban era como redescubrir una parte de mí que había olvidado. Marta llegó con una botella de vino y una historia sobre su nieto, que acababa de aprender a montar en bicicleta. Rachel trajo una carpeta con copias impresas de las fotos del día de la boda cancelada, no para regodearnos, sino como un recordatorio del camino que había recorrido. «Estas son para ti»,
dijo, entregándome la carpeta. No tienes que mirarlas ahora, pero pensé que querrías tenerlas. Son una prueba de tu fuerza. Cenamos lentamente, riendo por historias del pasado, compartiendo sueños para el futuro. Marta habló de su próximo viaje a Yellowstone, un sueño que había pospuesto durante años. Rachel compartió que su negocio estaba creciendo, gracias en parte a las recomendaciones de Linda Harper, quien había hablado de ella a todos los proveedores en Boise, y yo hablé de mi clase de pintura, de cómo había comenzado a pintar de nuevo, no para vender o impresionar, sino para mí, para capturar la belleza que aún veía en el mundo. Cuando se fueron, abracé a ambas en la puerta, sintiendo una calidez que no había sentido en años. Gracias, dije, mi voz temblando ligeramente, por recordarme quién soy. Marta apretó mi mano. Siempre has sido fuerte, Evelyn. Solo necesitabas recordarlo tú misma. Rachel sonrió, sus ojos brillando bajo la luz del pasillo. Y si alguna vez necesitas un recordatorio visual, tengo un lente que puede capturarlo. Esa noche, me senté en mi sofá con una taza de té, mirando la caja donde guardaba la carta de Andrea. No la abrí, pero tampoco la tiré. Era un comienzo, quizás, pero no una promesa. Mi vida ya no giraba en torno a ella, y esa era la libertad más grande que había encontrado. Había aprendido a valorarme, a establecer límites, a construir una vida que no dependiera de la aprobación de mi hija o de nadie más. En abril, Boise floreció con la primavera. Los árboles a lo largo del Greenbelt, cubiertos de hojas nuevas, el río brillando bajo un sol que prometía días más cálidos. Mi apartamento se había transformado en un espacio que sentía verdaderamente mío. Lienzos en las paredes, con mis acuarelas de las montañas Sawtooth, una nueva lámpara que había encontrado en un mercado de pulgas, una manta que había tejido durante las noches de invierno. Había comenzado a dar clases de costura en un centro comunitario local, enseñando a mujeres jóvenes a reparar ropa, a crear algo bello con sus manos. Cada clase era un recordatorio de que mi vida tenía valor, no por lo que podía dar a otros, sino por lo que podía crear para mí misma. Andrea me llamó una vez más, unas semanas después de su carta, para invitarme a tomar un café. Acepté, no porque sintiera que le debía algo, sino porque quería ver si sus palabras eran reales. Nos encontramos en un café en el centro de Boise, un lugar sencillo con mesas al aire libre y el aroma de café tostado. Ella estaba más tranquila, menos pulida, como si la cancelación de la boda hubiera despojado algo de su fachada. Hablamos, no de la boda o la factura, sino de cosas pequeñas. El clima, su trabajo en una firma de marketing, mi clase de pintura. Fue incómodo, tentativo, pero no doloroso. Cuando nos despedimos, me abrazó. Un abrazo breve pero genuino, y dijo: «Espero que podamos seguir hablando». «No lo sé», respondí honestamente, «pero estoy abierta a intentarlo». No hicimos promesas, no trazamos planes grandiosos. Pero por primera vez, sentí que había espacio para algo nuevo, no la relación que tuvimos, sino algo diferente, construido sobre respeto mutuo en lugar de expectativas. Si llegaba o no, eso dependería de ella tanto como de mí. Mientras caminaba de regreso a mi auto, el sol calentando mi rostro, pensé en Thomas, en cómo habría sonreído al verme ahora, no como la madre que sacrificaba todo, sino como la mujer que había encontrado su propia fuerza. Pensé en la factura, ahora guardada en una carpeta con otros recuerdos dolorosos, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Y pensé en el futuro, no como una serie de obligaciones, sino como un lienzo en blanco, esperando que lo pintara con los colores de mi propia vida.